Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenemos ya súper cartelazo de cierre también, que van a estar dos chicas encantadoras esta tarde, pero vamos a empezar por Samantha, que ya está ahí súper contenta de estar aquí con vosotros, ¿vale? Con vosotras. Vamos a hablar de temas de feminismo en la literatura, que es también muy importante, que digamos que la representación feminista y de la mujer en la literatura. Bueno, ya hemos hecho algún programa al respecto de eso, pero digamos que se nos ha quedado ahí un poco... Sí, Marta, se me oye bien a la primera, lo he ensayado muy bien. No, pues lo que decía, que la mujer se nos ha quedado ahí un poco atrás, así que tenemos que ayudar a que esta figura siga adelante. Las mujeres tenemos que seguir adelante. Así que no voy a retrasarme mucho más. Voy a darle paso a Samantha, ¿vale? Que ya está con ganitas de empezar. Así que os dejo con ella. Ya sabéis que las preguntas las podéis dejar por el chat y yo voy interrumpiendo a Samantha para que nos lea, aunque sé perfectamente que está pendiente también del chat. ¿Qué tal, Samantha? Hola, pues nerviosa, la verdad, no te voy a engañar. Bueno, la verdad es que nosotros también estamos nerviosas, pero porque tenemos muchas ganas de escucharte. Seguramente que nuestros seguidores, no me salía la palabra, me he quedado ahí un poco pilla. Que, claro, es que ya a estas horas ya a mí ya no me salen las palabras. Nuestros seguidores también estarán súper entusiasmados. Así que tú tranquila, que aquí estamos como en casa, estamos en familia. Y nos vas a aportar un montón de conocimiento que nosotros no tenemos, así que cuando quieras. Espero que sí. Bueno, pues me llamo Samantha y bueno, primero me voy a presentar para que me conozcáis un poquito. Igual que Rodrigo ayer, fui estudiante de literatura general y comparada aquí en Madrid, en la Complutense. También he hecho un máster de estudios literarios, con lo cual lo de la literatura es algo que me va bastante. Y para poneros un poco en situación, por ejemplo, hice el TFM, lo hice de literatura feminista, en concreto en la ciencia ficción, y cómo se lleva la distopía feminista. Y bueno, tengo que decir que a algunos profesores les sentó un poco mal este tema, con lo cual creo que es interesante. No sé por qué tampoco Para nos poneros un... termina de sorprender, ¿eh? Que haya personas a las que le haya incomodado. Pero bueno, como se suele decir en estos temas, si incomoda es que se está haciendo bien. Exactamente. Yo creo que les picó un poquito el que cogiera además, aparte de la distopía feminista como tal, ya de por sí la ciencia ficción es algo que no les va mucho. Ya les hice un poquito de pupa con el TFG, que era de ciencia ficción, que era de androides. Entonces, ya meterme en tema feminista ya fue como, te estás metiendo en un berenjenal. De hecho, mi tutor me avisó, me dijo, oye, ten en cuenta que aquí hay mucha gente carta y no les va a sentar muy allá. Y yo dije, me da igual. Luego me cabré, pero en ese momento dije, oye, quiero hacer esto, y es algo que se tiene que reivindicar desde la academia, desde las universidades, que todo este panorama existe y hay que darle voz. Entonces, pues aquí estamos, dándole voz. Pues la verdad es que tiene pinta de ser un trabajo súper interesante. No sé si eso lo puedes compartir o si lo tienes subido en algún lado, porque creo que incluso a generaciones No lo futuras... No lo tengo subido porque para todo este tema de universidad y tal, si no sacabas un 10 no te lo subían como en la biblioteca de la universidad. Y yo dije, pues mira, pues vale, ¿qué le voy a hacer? Qué gente más carca, Pero de verdad. me gustaría escribirlo y subirlo porque creo que puede ser interesante. Porque sigue estando muy en auge tanto la ciencia ficción, ahora más, no sé qué ha pasado, que ha hecho un boom otra vez y yo feliz. Y en general la ciencia ficción feminista creo que está muy en el momento, en el auge. Entonces es como, es mi momento. Sí, es tu momento. Y Nosotras, la verdad es que te recomendamos que sí que lo compartas de alguna forma, e incluso, no sé, llevarlo a la Biblioteca Nacional si hace falta, porque estas cosas tienen que compartirse.
pero tengo que reescribirlo, que yo reconozco que fue muy deprisa y corriendo y hay que darle una vuelta. Y más ahora que como soy correctora estoy viendo todos los fallos, que lo he estado revisando antes y era como, madre mía, normal que no me pusieran más, ¿no? Aparte quitándolo del feminismo. Pero bueno, eso, que os voy a introducir un poquito en lo que es el feminismo en general, que supongo que si estáis aquí es porque ya controláis un poco o queréis aprender más. Entonces, nada, primero los básicos y luego tiramos para arriba. ¿Qué os parece? Perfectísimo, perfectísimo. Bueno, pues el feminismo está basado como en 3 olas. Voy a decir que la revolución feminista empezó como en 3 olas. Esto conlleva a ciertos años específicamente, aunque la lucha feminista viene de mucho tiempo atrás y obviamente las mujeres siempre hemos existido y hemos estado reivindicando que nos den voz y voto en general, pero cuando de verdad se hizo mella, os voy a decir fechas porque soy malísima con las fechas, así que tengo que mirarlas, lo siento mucho. En el siglo XVIII fue cuando empezó como la primera ola del feminismo y dura hasta los años 50, más o menos, y lo que se reivindicaba era una igualdad de derechos, lo que estaba hablando de todo el derecho al voto, ese movimiento de las mujeres de queremos tener voz y no ser simplemente amas de casa, queremos hacer mucho más, no queremos dedicarnos solo a los hijos. Pues ahí es donde empezaron las sufragistas, que ahora todo el mundo lo tiene como en la boca, en plan, es que las sufragistas no eran tan malas, las sufragistas, amigos, hicieron esto. O sea, desde quemar contenedores a reventar escaparates simplemente para que se hiciera eco en la prensa y les dieran todo lo que ellas pedían, todo lo que necesitaban, que se hiciera eco. Entonces, cuando ahora dicen es que las feministas de ahora estáis haciendo cosas que no hacían las feministas de antes, estamos haciendo lo mismo. Simplemente que hubo un tiempo en el que nos tranquilizamos más o menos y dijimos, bueno, pues poquito a poco, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Creo que no fue tanto que entonces, nos tranquilizásemos, sino que no nos dejaron hablar. Sí, bueno, con la época de Franco, tú me dirás, no podía hablar nadie en general, entonces pues nos callaron. Nos callaron completamente. Sí, por eso era un tranquilizamos, entre comillas, porque tampoco se podía hacer mucho más sin que te mataran en general. Entonces, en esta época es donde está una de las voces más importantes para el feminismo y para la literatura en general, que es Simone de Beauvoir. Siempre lo pronuncio un poco de aquella manera, el francés no es lo mío. También está Virginia Woolf y este sí que es muy difícil, Mary Wollstonecraft, ahí en que esta es un poquito menos conocida, pero seguro que todas conocéis a Virginia Woolf por Una habitación propia, que es como, voy a decir que es el índice del feminismo en cuanto a literatura, es como lo primero que tienes que leer porque, 1, es muy cortito, 2, sigue estando vigente porque es universal todo lo que dice y creo que a día de hoy todavía dice mucho y ayuda mucho, y ver que una mujer en aquella época pudo hablar todo esto, la abuela de Frankenstein. Bueno, de Frankenstein ahora ya hablaré porque es la madre de la ciencia ficción. Mary Shelley es la madre de la ciencia ficción, así como pequeño spoiler que os hago ya de la charla. De ahí no me baja ni Dios. Y es algo que he discutido mucho con muchos profesores y con muchos amigos y con mucha gente que se dedica a la literatura, que dicen, no, es H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción. Mentira. Es Mary Shelley con Frankenstein. Aunque ella no se lo propusiera como tal, hacer ciencia ficción, eso era ciencia ficción. Lo único que no existía el término. Samantha, aquí has encontrado tu lugar, sí, porque estamos muy, muy de acuerdo en que es la madre de la ciencia ficción.
Sí, y que no, estoy fatal, yo los nombres me bailan como vamos. Y sí, la mujer que he dicho que no se la conoce mucho, sí, es la abuela de Mary Shelley. Así que ahí tenemos ya el auge feminista en la familia y obviamente pues Mary Shelley va a tallar por ahí. Y eso, que os estaba diciendo. Así, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo, que es uno de los libros más importantes, y creo que gracias a ese libro estamos donde estamos hoy. Y fue como el propulsor del feminismo en cuanto a lo literario y a la teoría literaria y a todo el sentido de lo que significa el género, lo que significaban las mujeres en aquella época y un poco quitar ese estigma y esos prototipos específicos que debería tener la mujer clave, porque, madre mía. Y con Virginia Woolf pasa más o menos lo mismo. Fue una mujer que no se limitó a hacer lo que todo el mundo quería. Realmente sufrió muchísimo por escribir todo lo que escribió. No fue nada fácil, no tuvo una vida fácil, pero siempre lo ha reivindicado. Lo único que es lo que pasa con todas estas mujeres, el problema que tenían en general las mujeres que escribían en aquella época como en anteriores es que venían de familia adinerada. Entonces pasa un poco como ahora, que dices, es que es muy fácil, puedes escribir en cualquier momento. Sí, bueno, hay mujeres que no se pueden dedicar a la escritura porque no tienen dinero como para hacerlo. Y lo que decía Virginia Woolf, de una mujer para escribir necesita una renta y una habitación propia, todavía es real a día de hoy. Y es real para escritoras y para escritores. Necesitas un mínimo de estabilidad económica para poder dedicarte a la escritura por completo. O sea, es mucho más fácil para alguien que no tiene que trabajar dedicarse a la escritura que para una persona que tiene que compaginar una vida de estudiante o de trabajador con todo lo que tiene que ver con la escritura. Por mucho que queramos sacar tiempo, no vamos a tener el mismo tiempo que alguien que se dedica 100% a la escritura. Entonces, sigue estando vigente todo ese tema. Sigue estando vigente toda la charla que dio Virginia Woolf, pero creo que todavía hay que actualizarlo, porque ahí es donde se ha quedado un poco estancado el feminismo. Y aquí es donde entra la segunda ola feminista, que es desde los años 60 a los años 80, que habla un poco de la liberación de la mujer y ya no solo a lo externo, sino porque también se habló mucho de que las mujeres pudieran acceder a la universidad, pudieran tener un trabajo, además de vivir en la casa y cuidar de los hijos y el trabajo que se tiene como por ser mujer en aquella época. Entonces, también se generó a nivel interno, a nivel de la mujer, de quitar esos estereotipos generales principalmente en cuanto a la sexualidad, en cuanto a los derechos que podemos tener sobre nuestro cuerpo, porque obviamente nuestro cuerpo es nuestro, y ahí entra todo el tema del aborto, de si quieres realmente tener hijos o no, y tu cuerpo en general como ente físico, de hacer lo que quieras con tu cuerpo, de si te apetece ponerte el pelo amarillo, ponértelo amarillo, o te apetece vestirte de X forma, poder hacerlo. Y ahí es donde entró un poco el feminismo también. Y a conciliar un poco todo el tema de la familia, a generar el ámbito de somos una pareja, lo referente a lo heterosexual. Cuando había una familia es como hay un padre y una madre, ¿por qué no el padre se ocupa también de los niños? Entonces se reivindicaba un poco eso de la mujer trabajadora tenía que trabajar en dos cosas, no solo ir al trabajo y volver a casa, sino ir al trabajo y luego cuando volvía a casa tener que limpiar, tener que trabajar, y eso es algo que yo creo que a día de hoy todavía estamos luchando con ello, aunque se diga que ya se ha superado, yo creo que realmente no.
O sea, a día de hoy todavía, bueno, lo decíais ayer con la charla con Rodrigo, que se hablaba de, es que le he puesto a mi mujer una cocina muy bonita para que esté cómoda, y es como, señor, Sí, por no es por desgracia. meterme en su vida. Claro, por desgracia seguimos teniendo estas cositas en pleno siglo XXI que dices, madre mía. También yo creo que en cuanto a comparación con otros países y salvando mucho las distancias, eh, nosotros tuvimos entre medias una época franquista que fue un paso muy atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenemos estos problemas, pero luego si veis series de televisión americanas, que es un poco también el reflejo de la sociedad americana, te encuentras lo que tú dices, ¿no? O sea, sin ir más lejos, Mother Family, te encuentras la figura de Claire, que es una mujer que ha dejado su carrera profesional para dedicarse a sus hijos y que posteriormente intenta volver a su carrera profesional. Sí, o sea, no podrías haber elegido un mejor ejemplo. De hecho, por ejemplo, con Gloria, en la misma serie, también se ve que es gente adinerada, pero que realmente Gloria no hace nada por salir adelante. Le cuesta muchas temporadas el generar un trabajo, el que se la tenga en cuenta dentro de la propia casa, porque aunque vamos a decir que su trabajo es su casa, realmente nadie le hace caso porque es el patriarca el que tiene que hacerlo todo. Y así pasa mucho con muchas series, y a nivel estadounidense, yo creo que hay muchas sitcoms que tienen bastante ese problema, que se centra todo en, es que eres una mujer, tienes 30 años, ¿por qué no tienes un hijo ya? Y es como, se me va a pasar el arroz, tengo que buscar a un novio. Es como, a ver, ¿quién te ha dicho que tienes que tener un novio, que tienes que tener una pareja, que tienes que tener hijos? O sea, eso para empezar. Para seguir, ¿por qué se centra todo en como eres mujer tienes que? Como eres mujer tienes que ser femenina, como eres mujer tienes que llevar este tipo de ropa, como eres mujer tienes que llevar el pelo largo, como eres mujer tienes que maquillarte. Tú si vas a una entrevista, por ejemplo, de trabajo y vas con la cara lavada, es que si tienes ojeras, como es el caso mío, que siempre tengo ojeras, ya es como, te miran raro. Aunque no te digan nada, te miran raro y te miran como, puedes haber puesto maquillaje. Es como, ¿por qué tengo que ponerme maquillaje? Si al tío ese que le tenéis ahí con una barba que a saber si se las ha lavado o no, va con unas ojeras hasta aquí igual que yo. ¿Por qué? Completamente de Todo acuerdo. ese ámbito De hecho, es terrible. Por lo que ejemplo, me con la parece educación. que es bastante impactante, a menos a mí en mi trayectoria profesional me ha pasado, sí que me he encontrado con trabajos en los que el jefe o la jefa correspondiente me decía, a mí no me importa que vengas sin maquillar siempre y cuando vengas limpia. Y es como, no sé por qué has tenido que hacer esa puntualización, pero gracias, vendré como me dé la Qué gana, horrible. pero sí. Bueno, luego los uniformes. O sea, solo mirando los uniformes en general, que si tienes que venir con tacón, que si tienes que venir con falda, tienes que venir con una blusa, y luego tu compañero va en vaqueros, con unas deportivas y con una camisa arrugada, pero a ti te exigen un mínimo de estética para hacer bonito a la empresa, y es como, mira, se supone que me has contratado porque quiero trabajar y no por hacer bonito. Si quieres contratar a alguien por hacer bonito, contratar a una modelo y no a alguien con estos estudios específicos, digo yo. Pues sí, muy de acuerdo. Marta comenta en el chat que a ella en un trabajo que tenía antes le obligaban a ir maquillada. Eso también es... Madre mía. En muchos en general te obligan a llevar como una estética, y es algo que yo no veo que pase lo mismo con los hombres, y ahí es donde entra todo el tema del feminismo, porque a nosotras sí y a ellos no, que también a nivel, por ejemplo, de moda, pasa mucho que a las mujeres como que nos juzgan mucho en el sentido de
tú tienes que entrar en una talla X y tienes que ser súper delgada, pero tienes que tener curvas, pero tienes que tener escote y tienes que tener ciertas características para entrar en el canon de belleza, y eso también pasa a la inversa. De hecho, lo he hablado muchas veces con muchos amigos que son más bien delgaditos y no encuentran talla porque está todo hecho como para hombres que tienen que ser súper corpulentos, súper altos, y realmente yo creo que la lucha feminista está también ahí. O sea, no es solo nuestra, también ayuda a los hombres en general y al resto de la humanidad. Creo que realmente el término feminismo va mucho más allá y es un problema de, voy a decir, de definición, que últimamente ha vuelto mucho voy a decir, esa lucha de es que yo no quiero decir que soy feminista porque entonces me llaman feminazi. Y yo lo he vivido, de hecho lo sigo viviendo a día de hoy, por ejemplo, con amigos de mis padres y tal, que en cuanto suelto yo algo y me dicen, es que ya está aquí la feminazi, y yo, soy feminista, por favor, que yo no mato a nadie. Es que es una terminología, claro, es una terminología que ha hecho mucho daño, que se ha creado como, y siento decirlo, campaña publicitaria, porque realmente cada vez que... Eso es un movimiento que salió de una agencia, para que lo sepáis, ¿vale? De redes sociales. Entonces, digamos que al ser una campaña, que no deja de ser algo que se ha metido dinero para que se moviese en las redes sociales, eso ha conseguido que se convierta una palabra de nuestro diccionario, ¿no? Y que sea una palabra despectiva hacia un movimiento que precisamente lo que busca es la igualdad y no lo que dicen ellos que busca. Entonces, al fin y al cabo lo que se busca es esa idea negativa, negativizar la idea del feminismo y en cierto modo ridiculizar el término. Además, creo que hay mucho problema con el término de feminismo en general, porque suponen que es lo contrario. O sea, quiero decir, que es lo contrario de machismo. Y no, lo contrario de machismo, en plan, lo opuesto sería embrismo, la superioridad, la búsqueda de la superioridad de la mujer sobre la del hombre. Es embrismo, no feminismo. Y yo ya no sé si realmente hay que cambiar la palabra para que la gente empiece a usarla otra vez, o simplemente pasar de la gente que dice este tipo de barbaridades, o simplemente continuar con la lucha, pero es algo que yo estoy viendo que a mucha gente le da miedo, le coarta decir que son feministas. Dicen, no, yo miro por los derechos de las mujeres, y tú le dices, entonces eres feminista, eres aliado feminista. Dicen, no, y es como, dame tu definición, y la coges y dices punto por punto feminista. Pero bueno, yo qué sé, ya llegas a un punto en el que te acabas rindiendo con la terminología y solo luchas por lo que tienes que decir y tiras para adelante. Completamente de acuerdo. Mira, en el chat pregunta, ¿pero el embrismo acaso existe? ¿Hay algún lugar en el que se dé esa supremacía femenina y se oprima al hombre? Porque para mí el embrismo es otro tipo de propaganda antifeminista. Completamente de acuerdo por mi parte, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, pero que como término, como teoría, existe esa palabra. ¿Realmente hay gente así? Pues supongo que habrá, pues como hay de todo en todo el mundo, pero no creo que sea lo general. Creo que es meterse en algo que va en contra de todo. O sea, sigo pensando que realmente el feminismo es una ayuda general para todo el mundo y que es algo bueno y que se debería implementar desde el principio en la educación, porque realmente yo creo que hay que educar en feminismo, igual que hay que educar para que no exista tanto ni clasismo ni racismo. Creo que si todo eso se inculca desde pequeños es mucho más fácil que no haya este tipo de problemas, porque ya saben lo que es y saben a qué se pueden acoger y cuál es la problemática y cómo luchar contra ella, porque ya la tienen. Entonces, sería como la forma más sencilla de acabar con el patriarcado, desde la educación y desde pequeños.
pero claro, luego te ponen el PIN parental y Bueno, es que, es tampoco. que eso es un tema que es muy difícil de tratar, porque es puramente político. O sea, digamos que el hecho de que haya política en las escuelas, en lo que es los niños pequeños, que parece que estamos adoctrinando a los niños y realmente lo que se quiere dar es esa información para que la tengan, a mí me parece muy fuerte, ¿no? Que lleguen tus padres y te priven de una charla a lo mejor de educación sexual que vas a necesitar en el día de mañana. O sea, simplemente por salud, para no coger una veneria, simplemente, o para saber entender tu cuerpo y decir, estoy menstruando, que creo que es algo muy natural y que deberíamos tener más intrínseco. a nivel, a nivel de, por ejemplo, con la menstruación, o sea, yo tenía compañeros que se lo tomaban muy a cachondeo y siempre iban por ahí, que te veían con una compresa y decían, tienes la regla, aparta, aparta. Era como, es algo normal, no sé, en mi caso siempre se ha visto como algo normal y natural, pero claro, si no educan desde el principio en, oye, tu compañera va a tener la regla, no te rías de ella, porque bastante doloroso es ya todo el asunto, bastante extraño es todo al principio, que no lo controlas muy bien. O sea, ¿por qué tienes que encima reírte de ella con algo que es que no controlas? O sea, que es natural de tu cuerpo, es como tener que ir al baño, o sea, terrible. Sí, No pero sé. lo que tú dices, al Creo que final necesitan mucha educación y desde abajo, ¿no? Dar esas bases a los niños para también, sí. no sé, eliminar todos los ismos en general, que no deberían, o sea, que el tema del racismo es igual en ese sentido, también la homofobia, ¿no? Que tengamos que estar en pleno siglo XXI así todavía, es como, madre mía, ¿eh? Parece que no hemos evolucionado. Es que a veces me da la sensación de que vamos para atrás y eso me da miedo, la verdad. Pero bueno, si pudimos alzar la voz después del franquismo, que no nos dejaba ni abrir una cuenta corriente, quiero pensar que vamos a seguir para adelante igual. O sea, simplemente tenemos que luchar más, otra vez, pero vamos para adelante. Y quiero pensar que hay mucha gente de nuestra generación que está ahora dando clases y que realmente les están inculcando en todos estos temas, para que vean, por ejemplo, el colectivo LGTB como algo normal, eh, todo, que lo vean con normalidad y que simplemente fluyan con ello y que en un futuro, cuando esos niños se hagan grandes, no tengan los problemas que nosotros tuvimos. De hecho, creo que se está mejorando mucho, pero que todavía hay que luchar. O sea, por ejemplo, lo que pasó el otro día con la gala de los Goya, que empezaron a decir que si era una prostituta, que mira cómo iba, que no sé qué. Bueno, Yo eso sí. lo he vivido. Estuve trabajando de fotógrafa, yo lo he vivido, el tener a gente así hablando y diciendo, es que mírala, no sonríe. O sea, ¿pero por qué te tiene que sonreír a ti? O sea, está posando, punto. Si puedes posar sonriendo o sin sonreír. Bastante que está ahí la pobre muchacha con unos tacones así, que poco más y se cae. Bueno, es que lo de la gala de los Goya, o sea, fue totalmente denigrante. Creo que esa persona que hizo ese tipo de comentarios, yo no sé si al final se retractó, seguramente no. Seguramente pasó sin pena ni gloria y lo que utilizaron fue un poco deja que las cosas se calmen y que se olviden y tú sigue haciendo tu vida, que es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Pero me da mucha rabia que lo hayan visto y aún así lo pasarán como por alto. Y creo que también hay que ayudar en eso de, joder, tú como hombre también lo estás viendo y si de verdad eres un aliado feminista, puedes decirle a tu amigo, oye, cállate, imbécil, y ya está. O sea, no creo que sea tan complicado. Sé que hay muchos hombres en general que se sienten juzgados cuando alzan la voz y nos defienden, pero creo que si no lo hacen es peor, porque al final te estás convirtiendo en un aliado, pero de ellos, no de nosotras. Entonces, realmente, ¿en qué estás ayudando? Completamente de acuerdo.
Pero bueno, por eso también Pero estos libros, ¿no? La literatura feminista es tan importante también Mm, para dar ese reflejo y para poder ir un poquito hacia adelante, al menos en las generaciones futuras. sí. Bueno, la tercera ola del feminismo es desde los años 80 hasta los 2000 y básicamente se centra un poco en lo que estábamos hablando, que el feminismo se estancó y se quedó en un feminismo occidental y bastante clasista, era un feminismo burgués, en el que la mujer blanca adinerada iba a luchar por sus derechos, mientras tenía a una mujer probablemente racializada trabajando para ella sin poder hacer nada más y a la que no pagan bien y la juzgaban. Entonces, realmente estamos todavía ahí. Yo creo que se habla de una cuarta ola de feminismo en la que estamos actualmente, pero yo creo que es como una expansión de la tercera y que realmente todavía estábamos ahí. Y de inclusión sobre todo a nivel social con todo el colectivo LGTB y, y de realmente meter a las personas, por ejemplo, a las mujeres trans y a toda aquella persona que se identifique con los términos o con la terminología de una mujer y en femenino, que hablen en femenino hacia ella, como identidad femenina. Y ahí entran dos teóricas que son muy importantes y que creo que se las debería leer más, que son Judith Butler y Diane Haraway, que son, yo creo que a Judith Butler sí que la habéis escuchado bastante, porque es como la teórica más importante y de hecho la que más ha llegado a la academia y con la que se estudia algo que odio, pero bueno, la literatura femenina. Odio que se nos meta en otro saco y creo que es algo que hay que erradicar, pero bueno, estamos en ello. Y es que para la academia toda la literatura que escriben las mujeres es literatura femenina, no literatura femenina. Y somos una minoría. De hecho, hay muchas asignaturas que lo meten como literatura de minorías. Y vale, en la literatura de minorías que hay gente racializada, gente del colectivo LGTBI y mujeres. Es como, creo que teniendo en cuenta que la mitad del planeta está poblado por mujeres, no debería de ser minoría. Pero bueno. Completamente de acuerdo. Me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Que se nos mete en otro saco aparte, porque a mí me pasa mucho con el deporte. Está el fútbol y el fútbol femenino. Y es como, no, es también fútbol. Lo que pasa, la diferencia es que el equipo no es puramente testosterona y hay mujeres. Es que eso es algo que me da tantísima rabia, que es como, ¿por qué? En fin. Mira, comenta José es filólogo y dice que hubo una cosa bien que sí que hicieron en su carrera, más o menos, que era combinar autoras y autores en la teoría, por lo menos en algunas asignaturas. Puede que a lo mejor en todas no, pero en algunas sí. Yo la verdad que quiero pensar que tuve bastante suerte porque más o menos sí que se intentaba, pero siempre al final teníamos más autores que autoras, porque en general siempre nos han callado mucho en la literatura en general. Parece que no hemos existido como escritoras y eso es algo de lo que quería hablar, que siempre hemos existido. De hecho, no me acuerdo quién dijo esto, pero que detrás de Anónimo se esconden muchas mujeres y muchas personas que están dentro de las minorías, porque no les dejaban publicar o porque ni siquiera se atrevían por toda la repercusión que iba a tener. Entonces, fue Virginia Woolf. Escritoras, siempre ha habido. Exacto. Digo, es que pensaba que era Virginia Woolf, pero digo, no quiero meter la pata, mejor lo dejo. Sí, fue justamente en una habitación propia, sí. Vale,
¿Veis? ¿Veis? Sí, está todo centrado. Y metiéndonos en ese ámbito de la literatura, creo que realmente había muchas mujeres. De hecho, empezó una de las más conocidas y que todavía tenemos un poco de su poesía, es Safo, que fue una poeta griega de la época arcaica de 580 a.C. y el Safo de Lesbos. Y creo que a día de hoy, cuando se habla de literatura griega, no se la mete tanto como podría ser Homero, por ejemplo, y existe. Entonces, a partir de ahí, y además fue una de las mujeres que luchó bastante por el feminismo en aquella época, que quiso abrirse paso y creo que es muy importante. Pero se ha quedado ahí. Realmente no se le da mayor importancia. Sí que es verdad que hace poco que salieron más textos, porque toda su poesía estaba en la Biblioteca de Alejandría, la quemaron, entonces pues nos ha llegado poco y lo poco que nos ha llegado ha sido fragmentado. Pero creo que es una autora que se puede rescatar. Y con relación a eso tenemos, por ejemplo, las cartas a las heroídas de Ovidio, que es como... A mí me lo vendieron en la carrera como que era el lado feminista de la Odisea y todos esos tipos de libros, porque salen los personajes femeninos como hablando y diciendo cómo se sentían en ese momento. Y sí, para la época era muy importante porque le estaban dando voz a la mujer, y creo que eso es algo que ha ayudado mucho a que realmente nosotras tengamos voz propia. Pero tanto como venderlo como feminista, escrito por un hombre que además en la obra original la estaban castigando, creo que no. Pero sí que es, por ejemplo, muy interesante ver todo eso. Completamente de acuerdo. A mí me pasa un poco esto que dices, es como decir que Lisístrata es la obra más feminista de la época. Bueno, sí, es un poco una idea distinta, ¿no? Es esa mujer que por fin empieza a ser quien toma las cartas en el asunto, aunque luego las cosas no son tan bonitas como las pintan, ¿no? Por el desenlace que tiene al final. José también comentaba Sí. que en el realismo, por ejemplo, la mayoría fueron mujeres, y las literaturas hispanoamericanas están bastante equilibradas, excepto a lo mejor en los inicios, que apenas se dieron. Y bueno, también comentaba que que además de tener unos poemas preciosos, son comprensibles, que eso también es importante. Sí, o sea, Safo se centró un poco en poesía, bueno, lo poco que nos ha llegado, poesía romántica en el sentido amoroso. Entonces, sí que es algo que es muy evocadora. Habla mucho con la diosa Afrodita y la pone un poco verde porque su enamorado no se fija en ella, y se sigue hablando un poco de si fue la primera persona LGTB en escribir sobre el tema. No se sabe al 100%, pero todo está ahí. Y de hecho hay muchos términos que salieron de la poesía de Safo y es muy interesante. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que como que siempre nos lo han querido pintar como que no, que es que eso era el amor, que realmente no es amor lésbico, es solamente amor. ¿Qué más da? Que Sí. sea una cosa que otra. Simplemente, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso te importa porque tú estás ahí por la poesía, ¿no? Te gusta, pues ya está. No creo que necesite más. Pero sí que me resultaría interesante que eso se investigara más. Creo que ahí hay un punto en cuestión curioso. Luego más Coincido. adelante sí que hubo pues eso, más escritoras, pero yo creo que
estaban tapadas, en el sentido de usaban seudónimos, realmente no se les daba voz, estaba la voz de anónimo en general, pero con su propia voz hubo pocas. Una de las más importantes y que me flipa su historia personal en general y cómo escribe es Christine de Pizan, que fue en 1400 y pico. Y madre mía, o sea, no sé si la habéis leído en algún momento, pero se llama el libro La ciudad de las damas, creo. Y es maravillosa, de verdad. O sea, ella era una mujer que se quería dedicar a la escritura, que tenía muy claro que se iba a dedicar a la escritura y que de alguna forma, cuando se quedó viuda, ella era quien tenía que sacar a su familia adelante y decidió que lo iba a hacer, sí, pero por los términos que ella quería, que era la escritura. Y fue alucinante, porque dijo, aquí estoy yo y lo voy a conseguir. Y al principio empezó a transcribir temas de contrataciones, a niveles de, vamos a decir, cosas jurídicas, le escribía cartas a los enamorados y tal, que decía, oye, es que quiero hablar con tal muchacha, por favor escríbeme una carta, y ella las escribía. Pero luego, cuando ya consiguió como establecerse como escritora, generó todo un movimiento de feminismo, de es que las mujeres, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque no podemos escribir de lo que queramos escribir, ¿por qué nos vemos sumidas en la pobreza cuando nuestro marido, por ejemplo, se va? ¿Por qué tenemos que depender de un hombre para poder subsistir? Y cuando esa persona se va, nos quedamos sin nada. ¿Por qué no podemos mantener nuestra propia casa? Y en relación a todo esto, salió esa novela que habla con distintas damas, que son la dama de la justicia, y no se les pone voz y conversa con ellas, y es un ensayo más que una novela, yo creo. O sea, está escrita de forma de novela, pero es un ensayo feminista brutal. O sea, no sé si en algún momento la leeréis, pero yo os la recomiendo, vamos, encarecidamente. Es maravillosa. ¿Puedes repetirnos maceta. el título, porfa? La ciudad de las damas, creo que se llama. Espérate, que lo tengo por aquí, os lo busco y os lo digo. Pero vamos, se escribe a la autora Christine de Pizan, con Z. Este me lo voy a apuntar personalmente, que este no le conocía. Es muy desconocida porque vamos a decir, de la época de la Edad Media, que realmente pues se tachaba mucho a la mujer en general, por todos lados, a la que alzaba un poco la voz, se la tildaba de bruja. Mira, ¿ves? Sí, mira, ya lo han puesto. Sí, mira, la ciudad de las damas. Muchas Pues, gracias, Enrique, por el enlace. Gracias. Yo es que tengo un problema, y es que como tengo como mucha información, a veces mezclo nombres. Entonces digo, creo que se llama así y no estoy segura, por si acaso. Por si acaso digo creo. Los nombres bien, los títulos a veces los mezclo. Y eso, o sea, fue la precursora de todo el feminismo y de la literatura feminista. Y creo que se puede ampliar muchísimo en ese sentido. Y fue de las primeras, o sea, y no te la dan, por ejemplo, como teoría literaria, la pasan muy por encima. Nosotros, de hecho, la vimos porque le exigimos al profesor que nos diera alguna mujer. Exigimos, en plan, oye, no había ninguna mujer seguro, en plan, que puso el nombre, y la buscamos. Entonces estaba ahí. Pero es muy, muy desconocida y creo que tiene todavía mensajes muy importantes que darnos. Luego, siguiendo un poquito más para adelante,
Mary Shelley, que ya hemos hablado mucho de ella, un poquito, nada más, pero creo que es una de las grandes autoras y de las mayores desconocidas, porque sí que se conoce Frankenstein, sí que se conoce la obra en sí, pero a ella no se la conoce tanto. Y aunque fue una mujer que que estaba en un mundo burgués y que realmente ya había nacido pues con esa suerte de, por ejemplo, como decía José, creo que su madre, o sea, su abuela, ya había sido bastante feminista, tenía como el camino hecho, pero aún así no fue para nada fácil. De hecho, cuando empezó a publicar, se habló mucho de si iba a publicar con su nombre o con el de su marido. Al principio sí que se publicó con el nombre de su marido y luego ya se desveló que era ella, pero por ese miedo generalizado a no me van a leer porque soy mujer, pero tengo mucho que decir. Y de hecho Frankenstein, aparte de ser una obra de ciencia ficción, que yo sigo diciendo que es de ciencia ficción más que de terror puro y duro, que sí que hay escenas un poco terroríficas, pero siempre nos la han vendido como una obra de terror. Yo creo que es más de ciencia ficción porque al fin y al cabo crea a una persona a base de trocitos de otras, entonces pues más ciencia ficción que eso, yo creo que nada. Totalmente de acuerdo. Y se habla mucho de hecho, tuvimos varias conversaciones con respecto a Frankenstein de si realmente hablaba de... Esto es meterme mucho en el biografismo y es algo que no me gusta demasiado, el analizar una obra por la biografía del autor, pero sí que creo que en esta ocasión es importante porque Mary Shelley tuvo varios abortos y era algo que le frustraba mucho porque ella sí que quería ser madre y no conseguía serlo. Entonces, sí, no, yo estoy muy en contra de los géneros cerrados. O sea, los géneros son pues para colocarlos en la estantería y para las librerías y las bibliotecas y tal, y encontrarlo de forma más fácil. Pero los géneros literarios no existen. Sorpresa. No existen, nunca han existido y van a estar sin existir. O sea, es una forma que usamos todos en general para organizarlo y decir un poco de qué va el libro sin decirlo. Entonces, pues las etiquetas existen para ayudarnos en general, pero a veces pecamos mucho de centrarlo todo en un género y como que no hay nada más alrededor, y ahora mismo realmente no hay ningún género puro, son todos híbridos, y eso es algo que a mucha gente le cuesta entender, que tú cuando lees una novela puede ser una novela romántica pero con tintes de ciencia ficción, o una novela de ciencia ficción con tintes de, yo qué sé, de cualquier cosa, o sea, están todos mezclados. De hecho, por ejemplo, con lo que pasó con Luces de Bohemia fue eso, que realmente fue muy reivindicativo porque se veía mucho que era un híbrido, pero... Sí, luego tenemos así, pues eso, el realismo fantástico y tal, que ya dices, ya son mezclas, ya cada vez tienes más mezclas entre sí porque las mentes van fluyendo, ¿no? Y te puede gustar un género y querer mezclarlo con otro. No, simplemente que ni te das cuenta cuando estás escribiendo. Tú crees que estás escribiendo una cosa, pero luego viene alguien y te dice, ah, pero esto realmente es tal. Y tú dices, ostras, pues sí. Y no pasa nada. Y eso, que Mary Shelley. Mary Shelley, realmente Frankenstein habla de la maternidad y de cómo hay que hacerse cargo de ese ser vivo que has creado y de todo lo que significa hacerte cargo de ese ser vivo, que es el problema que tiene el doctor Frankenstein, que tiene que hacerse cargo de ese monstruo. Él lo ha creado y ha dicho, uy, para adelante tenemos un monstruito, y luego vio todos los problemas que tenía ese monstruo y lo abandonó. Y habla un poco también a nivel feminista de qué pasaría si un hombre pudiera tener hijos, que es muy a lo extremo, pero creo que es interesante para la época que se plantee todo eso. No sé. La verdad es que es un análisis de la obra. Un poco raruna.
Sí, sí, es un análisis de la obra que yo jamás me había planteado y yo he leído Frankenstein y ahora según te voy a decirlo digo, pues me cuadra y también me cuadra mucho lo que has dicho, ¿no? De que el hecho de que Mary Shelley hubiera tenido abortos también tiene mucho sentido en esta obra, ¿no? Cómo se crea el propio monstruo de Frankenstein, hecho un poco de recortes de otras personas. No sé, me cuadra mucho todo lo que me estás Se crea diciendo. Sí. O sea, una vez te lo dicen, luego ya te lo empiezas a plantear y dices, ostras, pues sí, ¿eh? Y es algo que me resulta muy curioso, que realmente eso sí que es un poco espeluznante, el ver la maternidad como eso, crear algo aparte de trozos. A partir de esos trozos creo que es impresionante. Y relacionándolo con lo que había dicho al principio, no entiendo por qué se genera ese malestar cuando se dice que realmente la madre de la ciencia ficción fue Mary Shelley y no H.G. Wells. No lo entiendo, no veo el problema. O sea, ¿qué problema hay en que fuera ella y no el otro? El otro lo hizo como más concienzudamente en el sentido de creó la máquina del tiempo, creó otra serie de novelas que eran como más específicas de ciencia ficción, pero tampoco existía el género en sí. Entonces, ¿por qué se adquiere que H.G. Wells realmente fue el padre de la ciencia ficción cuando ya teníamos a Frankenstein y a Mary Shelley? Es algo que no comprendo y que a día de hoy todavía les pica mucho a muchos eruditos y a muchos literatos. Cuando les dices eso, saltan. Pues la verdad es que yo creo que siempre hay como muchos defensores y muchos detractores, ¿no? Depende de la teoría y es simplemente eso. Hay personas a las que no les importará cambiar de pensamiento y decir, oye, pues es verdad, esta mujer lo hizo antes, podemos considerarla madre de la ciencia ficción. Y otras personas que digan, no, 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 eso no es posible. Entonces, esto es como todo, es un debate eterno. Pero eterno. Y si nos metemos más en la ciencia ficción, realmente creo que es un género donde se ha callado mucho a las mujeres y donde no han podido salir tanto a la luz, porque una vez que se abrió como la veda de la escritura, que hemos visto, casi todos conocemos a Jane Austen, a las hermanas Bronte, a Virginia Woolf, pero como que cuando se abrió la veda de la escritura era muy generalizado y de hecho creo que Jane Austen lo hace muy bien, que realmente las mujeres podemos hablar de algo más que simplemente de nosotras mismas y de hecho toda ese tinte cómico que tiene, ese tonillo, creo que ha llegado a nuestros días, pero que no caló hondo en la sociedad en la época. Creo que toda esa crítica social que hizo Jane Austen en general no caló tanto en la sociedad de su época. Ahora sí, pero ha pasado muchísimo tiempo y en la ciencia ficción es algo que yo he visto y que se está luchando todavía a día de hoy para que se tome en serio a las mujeres en otros géneros literarios, como que nos adscriben al realismo, a la novela romántica amorosa y no nos dejan ir más para allá. Muchas mujeres han tenido que escribir con seudónimo para poder publicar algo de fantasía o de ciencia ficción porque son como géneros para hombres, porque vosotros os tenéis que quedar en lo romántico, que es de lo que sabéis, de sentimientos, no sabéis de lucha, no sabéis de ir a otros planetas, y es como, tú no has ido a otros planetas, ¿por qué vas a saber tú de ir a otros planetas? Y yo no. A nivel general de la ficción, dime.
Te voy a interrumpir un momentito, perdona, es que no te quería cortar porque estabas ahí, pero te voy a interrumpir un No, 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 momentito porque José y Marta están comentando algunas cosas de lo que hemos dicho antes, de lo del padre o madre de la ciencia ficción. Por ejemplo, José dice que los filólogos son muy clasistas y luego Marta dice que los teóricos más modernos consideran que no hay un solo padre o madre de cada género porque nadie se saca nada de la manga, siempre beben de algo anterior y dan un pasito más allá. Entonces, encontrar ese límite de qué sí es género y qué no es muy subjetivo. Ya, ahí también coincido mucho porque yo soy muy de la teoría de siempre nos fijamos en algo que ha hecho alguien anteriormente y lo transformamos a nuestra forma. ahora Samantha, ¿sigues con nosotros? Ahora, que es que parecía que te había perdido un momento. Samantha, a ver. No sé si sigues por ahí o te nos has caído. no, Vale, no, es que te oigo, pero te oigo a trozos. Voy a intentar quitar cosillas porque puede ser de mi conexión, que a lo mejor me esté fallando. Por si acaso. Voy a cerrar. probablemente será Bueno, pero por si acaso voy a cerrar aquí algunas a ver, cosillas. ya, ya. No, ya Ya, está, ya ya está. te oigo más fluido, sí. Vale. No te he oído nada de lo que has dicho a partir de Marta dice que Ah, repito rápidamente. Comentaba que los teóricos más modernos consideran que no hay un solo padre o madre de cada género porque, porque nadie se saca nada de la manga, siempre beben algo de algo anterior, ¿no? Y dan un pasito más allá. sí, Entonces, encontrar ese límite de qué sí es género y qué no es muy subjetivo. Y yo incluía que sí, que estoy muy de acuerdo con eso porque, digamos, que siempre acabas fijándote en algo que te gusta y le das tu toque. claro, o sea, eh, nada nace de la nada, o sea, siempre va evolucionando y coges un detalle y dices, pues le voy a meter X característica que a mí me interesa o simplemente con el hecho de hablar tú desde tu propia persona y escribir, ya le estás dando un nuevo enfoque que antes no había. Entonces, nunca va a haber una sola persona que ha hablado de eso ni ha creado un género completamente distinto. No, los géneros van evolucionando, igual que la literatura en general va evolucionando, nosotros mismos vamos evolucionando, cada vez te interesa una cosa distinta. Entonces, realmente no existe el padre o la madre, pero es una anécdota curiosa que siempre pique porque fue realmente una mujer como la que inició todo esto, aunque no iniciara nada. Pero eh, era lo que decían, que realmente los teóricos son muy clasistas y son muy de etiquetarlo todo y de unificarlo todo en un sentido de esto nació aquí, en este preciso instante, con esta precisa obra. Y es como, puede que sí o puede que no. No tenemos constancia de todo lo que se ha escrito y no se ha publicado. ¿Realmente fue ella? No lo sabemos. Bueno, al fin y al cabo no dejan Y de ser sí que teorías. quería hablar, sí, simplemente sí que quería hablar un poco de lo que es la teórica del género y de la identidad, que creo que eso nos puede ayudar mucho, tanto a los escritores como a los lectores y en la sociedad en general. Creo que es base entender lo que es el género fuera de lo biológico, de lo del sexo y por qué existen ese tipo de etiquetas. Y yo estoy más de acuerdo con Haraway que con Judith Butler en el sentido de creo que en un futuro todo esto no nos va a hacer falta porque sí que ahora mismo y siempre
que es lo que decía, el ser humano necesita un poco de organización dentro del caos y las etiquetas nos ayudan en ese sentido. Y creo que identificarte como mujer o identificarte como hombre ayuda en el sentido de saber quién eres y saber identificarte tú como persona. Pero creo que esto era lo que decía Judith Butler, que sí que te puedes identificar con un género y no con un sexo, porque el sexo, al fin y al cabo, es referente a los genitales y poco más. Entonces tú te puedes identificar como mujer, como hombre o como ahora se conoce también el gender fluid y te puedes identificar con una, con dos, con ambos, con solo que quieres que te hablen en términos femeninos o en términos masculinos y es totalmente válido. Y va un poco en esa teoría, Haraway, con toda la teoría queer y todo esto del gender fluid y realmente identificarte por otro tipo de cosas y no por si eres mujer o eres hombre o eres un alienígena que ha venido del espacio. Entonces, ella la llama como la teoría cyborg y cree que realmente todos vamos a acabar teniendo una mezcla y que ya la tenemos, que no simplemente por nacer con sexo con lo que te identificas son más con lo que te identificas de lo que te gusta, lo que te apetece llevar puesto, lo que consumes, no eres solo una etiqueta. Entonces creo que en ese sentido se puede mejorar mucho y que ahí es donde entra un poco lo que os hablaba de la distopía feminista, porque sí que se ha hablado mucho y muy bien de lo que pasaría en un futuro si todas estas etiquetas se quitaran o qué pasaría si realmente, por ejemplo, como pasa en 2 libros que os voy a mostrar ahora, qué pasaría si fuera la mujer la que llevara la voz cantante en una sociedad. Pero en este tipo de ámbito, en el de Haraway, tenemos a... Mira, la voy a enseñar ya. Y así, que seguro que si os gusta la ciencia ficción y os gusta conocer nuevas autoras, más allá de Margaret Atwood, que yo la adoro y la quiero mogollón, pero me hace mucha gracia porque Margaret Atwood es de esta gente que hemos hablado antes que no se identifica con el término feminista y ha creado una de las mayores obras, que es una oda al feminismo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Completamente de acuerdo. O sea, en Margaret Atwood, por mucho que diga que no es feminista, es una de las personas más feministas que están ahora mismo en el ámbito literario. Diga ella lo que diga. Sí, pero yo Pues creo que así. también estamos hablando de una mujer un poco de una época un poco más, llamámosle clásica, y que ahora estos términos que no son modernos, pero están ahora un poco de actualidad, yo creo que no se quiere etiquetar en ese sentido, ¿no? Con lo que tú decías antes. Sí, yo creo que es por toda la terminología y cómo le han dado la vuelta al término feminista, por lo que no se quiere etiquetar como feminista. Pero luego si tú escuchas cualquier charla que ella ha dado, dice siempre que ella está de parte de las mujeres y que hay que cambiar mucho en ese ámbito, con lo cual realmente es feminista, aunque no se identifica con la terminología. Pero me hace mucha gracia siempre que digan eso, que es como, no soy feminista, y soy coña mogollón. Eso, esta autora, que es Ursula K. Le Guin, es que me enrollo como las persianas, lo siento muchísimo. Tranquila. Esta autora, que es Ursula K. Le Guin, y esta novela es La mano izquierda de la oscuridad. Es una novela de ciencia ficción en la que nuestro protagonista es un ser humano igual que nosotros, tiene más o menos el mismo sistema cultural que tenemos ahora y llega a un planeta. Y en ese planeta no existen los géneros.
directamente, no existen. Entonces, es muy interesante cómo Ursula K. Le Guin nos presenta todo este mundo, porque nos lleva un poco de la manita para enseñarnos el qué pasaría si llegaras a un universo en el que no existen los géneros, no existe nada prototípico de hombres o de mujeres, no te identificas con nada. ¿Qué pasaría? O sea, este tipo de libros creo que nos ayudan mucho a ver que no pasaría nada, que viviríamos igual, que la única diferencia es que pues no existirían los géneros y que seríamos mucho más libres en ese sentido. Y aunque te presenta la sociedad así, realmente va de mucho más. Y creo que ese es el punto clave en el que estamos ahora con la literatura, de hablar de este tipo de temas porque siguen siendo necesarios, igual que hablábamos ayer de todo el colectivo LGTB, que realmente ahora lo que estamos intentando es meter todos estos temas, pero de una forma mucho más natural y no como, hola, mira, te presento a mi libro súper feminista. ¿Pero por qué eres feminista? Pues porque está de moda y quiero vender un libro feminista. No. O sea, creo que siempre nos ha hecho mucho daño el sistema capitalista en general y que nos lo seguirá haciendo, porque seguimos viviendo en una sociedad patriarcal y capitalista, entonces pues Totalmente de acuerdo. luchar contra ello. Me gusta mucho que hayas mencionado precisamente a Úrsula, porque es que creo que Úrsula es una de las magas de la escritura, sobre todo de la ciencia ficción, que a lo mejor no sé por qué no es tan conocida. Totalmente. Y es que además sí que coincido mucho contigo Ahora está porque empezando a ser un poco más conocida. sí, bueno, realmente ella ha sido galardonada muchísimas veces. De hecho, Estudio Ghibli le Sí, hizo una película a Cuentos de Terramar, que es una de sus obras maestras. esta mujer es impresionante porque Sí, le dieron uno de los galardones más impresionantes a la literatura de ciencia ficción, que es de la Academia SFWA, creo que se llama, sí, no lo sé, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero le dieron un premio, el más grande que tienen para la ciencia ficción, se lo dieron a ella, ha ganado varios premios Nebula y Hugo, y sí, ella, por ejemplo, creo que es una de las autoras que nos han abierto paso al resto de autoras que se quieran dedicar a la ciencia ficción. total. Y a ver, yo os digo que este libro al principio es un poco lioso, pero en cuanto lo coges un poquillo más, es maravilloso. De Coincido todas maneras, mucho. tiene otros libros que son... Yo me leí, por Dime. ejemplo, Los Desposeídos. No, no, es que te iba a decir. Yo me leí Los Desposeídos. También, a ver, es el estilo de Úrsula. Al principio sí que es un poco caótica, pero luego cuando ya le pillas el estilo de escritura que tiene, te empiezas a centrar. Y, por ejemplo, en el tema de Los Desposeídos se ve una sociedad claramente bisexual, normalizada, sin sustos, sin miedos, sin que la trama gire en Sí, torno a la bisexualidad. Y es brutal. Y es que me parece un ejemplo no solamente de la ciencia ficción, sino de cómo introducir personajes LGTB de forma natural. O sea, es una maestra en ese sentido. es una maga, es una maga. Y además también atiende mucho a la ecoliteratura, que ahora también Hmm. está bastante de moda, que es el sentido de hablar más del medio ambiente, de la ecología y de cuidar el planeta. Y creo que en ese sentido, o sea, es que Úrsula K. Le Guin, yo, vamos, es que le pongo un monumento y cuando me enteré de que murió, me eché una llorera, pero una llorera, vamos, impresionante. Bueno, es que hay siempre, hay algún autor siempre que te marca mucho, sobre todo cuando te topas con autores vivos. A mí me pasó con Pratchett. Yo el día que murió Pratchett, que fue hace ya como 3 o 4 años, yo ese día estaba deprimida total.
a mí me puso muy triste. En este ámbito os quiero recomendar otro libro que va un poco de la mano, que es Matriarcadia, o se llama en inglés Herland, que creo que se conoce más. Es de Charlotte Perkins Gilman, que fue como de las primeras autoras que empezaron a hablar de la distopía feminista. Y es un libro que a mí me flipó porque realmente está escrito, a ver, lo tenía por aquí, está escrito en 1915, creo. A ver si lo encuentro. Creo que sí. Bueno, en las primeras olas del feminismo, y es impresionante porque habla de un par de exploradores, creo que eran 3, que llegan al Amazonas y se encuentran una sociedad en la que no existen los hombres y realmente la llaman el país de las mujeres porque no entra ningún hombre y hombre que entra se lo cargan, básicamente. Pero estos consiguen sobrevivir a pesar de que llegan con armas y les presentan la sociedad y les dicen que pueden entrar en la sociedad pero que tienen que hacer ciertas cosas. Y hay una oda al feminismo en este libro que realmente critica a los hombres porque les dicen, oye, ¿con cuál nos quedamos? En plan, como si estuvieran eligiendo ganado, y ellas en plan, pero ¿cómo que elegir? Entonces, es muy interesante como ese choque cultural de mujeres que no saben qué son los hombres en general y que no van a dar pie a que ellos decidan. De hecho, les meten en la sociedad y les empiezan a enseñar cómo tienen que comportarse en su comunidad y que no pueden hacer lo que les dé la gana. Y hay uno que es como la cumbre del machismo, un personaje, y, y se ve cómo se va dando de hostias, no realmente, pero que intenta conquistar a una chica y cómo quiere irse de ahí porque no le gusta nada la sociedad y cómo choca con los otros que realmente quieren aprender cómo funciona todo y cómo le castigan a él. Creo que es muy interesante verlo desde el punto de vista del colonialismo que llevan estos aventureros y cómo no lo consiguen. Pues es súper interesante, yo esta obra no la conocía y la verdad es que me gusta mucho, ¿no? lo que vas contando, porque también, no sé, es como también ver un tipo de sociedad puramente femenino y ver cómo se comportaría ante estos colonizadores, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que parece que pretenden hacer. Sí, realmente pretendían colonizar, la palabra siempre me atasca, lo que es el Amazonas en sí, y descubren que ahí hay una sociedad de mujeres y las ven como el punto fácil de poder colonizar eso y poder llevárselo como medallita de vuelta a casa. Y no. Y es muy, muy curioso cómo está todo formado, cómo hablan. Es una pasada. Y en esa línea también tenemos este libro, que es La puerta al país de las mujeres, de Sherry S. Tepper, que esta mujer empezó a escribir con seudónimos tales S.E. y el apellido, y cosas así porque no querían publicarla, y menos en ciencia ficción, que también es un poco lo que pasó con J.K. Rowling, que realmente publicó como J.K. Rowling para que no se supiera que era una mujer, porque no querían publicarla. Entonces, a día de hoy seguimos luchando con esto. Este libro creo que es de 2015 y ya tuvo problemas para publicarlo al principio. Este también es distopía feminista. Habla de una sociedad en la que, tras un apocalipsis nuclear y tal, las mujeres toman el control y deciden que ya se acabó de guerras y que ahora son ellas las que mandan y que no va a haber guerras.
sí que van a tener una especie de ejército, que es donde van a estar todos los hombres, pero ellas van a estar protegidas en una ciudad amurallada y realmente son ellas las que mandan. Y sí que se siguen reproduciendo entre ellos y tal, pero realmente es una sociedad de mujeres y los hombres están fuera batallando y luchando, y se queda un poco en ese sentido de el hombre hetero TM que se va a luchar y que solo quiere batallar. Entonces sí que es muy curioso porque pasa un poco lo mismo, porque llega un momento en el que las dos sociedades chocan y se ve como esta protagonista no comprende muy bien qué es lo que quieren los hombres, ni por qué están enfadados, ni por qué quieren tener otra vez el poder, si realmente viven bien y se les permite quedarse en la ciudad de las mujeres, pero no pueden estar luchando todo el día, tienen que estar mucho más tranquilos y pertenecer como a una familia. No son, vamos a decir, el padre de la familia, porque no existe ese término para ellas, pero sí que es muy interesante en el sentido de cómo se organizan. De hecho, los nombres de las ciudades son nombres de mujeres y a mí eso me descolocó muchísimo, porque claro, ¿por qué le van a poner el nombre de otra cosa? Hay muchas ciudades, muchos sitios que realmente se han nombrado con el nombre de un hombre. Entonces, ellas se llama, por ejemplo, Martha Town y cosas así. Es muy interesante. Creo que me estoy repitiendo con es muy interesante. No, no, pero, jolín, no conocía tampoco esta historia. Me ha gustado también, no sé, ver ese tipo de ciencia ficción, que es que creo que pecamos mucho en ciencia ficción de irnos directamente a los hombres, a las típicas historias únicas y exclusivamente del Sí. espacio o algo así, cuando a lo mejor tenemos otro tipo de ciencia ficción que no conocemos, a lo mejor que no es tan conocida. Y me está gustando que me estés dando títulos nuevos, ¿no? En los que poder reconciliarme con la ciencia ficción. Es que el problema de la ciencia ficción es lo que decía antes, que no se ve tantas mujeres porque no quieren que estemos dentro. Muchas veces a mí me ha pasado que digo, es que me gusta mucho la ciencia ficción y me dicen, ¿has leído a Asimov? Y yo, sí, ¿has leído tú a Ursula K. Le Guin? Y te dicen, no, y yo, Vaya. qué pena. Porque es como que tienes que tener una lista de libros que si no has leído es que no sabes de ciencia ficción. Y muchas veces lo he hablado con varias autoras de juvenil. De hecho, esta conversación la tuve con Clara Cortés, que hace poco sacó un libro que tiene tintes de ciencia ficción, que se llama Somos astronautas, que, Hmm. que sí que le han dicho muchas veces, es que tú no sabes de ciencia ficción, con lo cual no deberías escribir de ciencia ficción, y es como, tengo que saber de algo para escribir algo que me apetece. O sea, sí que se adscribe a ese género, pero realmente es ciencia ficción pura, yo creo que no. Y decían, es que si no has leído este libro de este autor, no puedes decir que te gusta la ciencia ficción. Es como, Bueno, eso es muy relativo. Eso es como decir que no te puede gustar la fantasía porque no has leído a Tolkien. Y a mí Tolkien me parece muy pesado. O sea, tiene libros buenos, libros a ver, un poco así. tiene Entonces, unas descripciones claro, muy extensas y no todo el sí, mundo. efectivamente, muy duras, muy duras. Entonces, yo eso lo veo como muy subjetivo. Hay gustos y gustos. Y a ti te puede gustar la ciencia ficción y no leerte Sí. Asimov. Y es totalmente respetable. Y lo mismo, ¿no? Te puede gustar la fantasía y no leer a Tolkien. O a lo mejor no leerte a Laura Gallego, que ahora mismo es un boom. Pero no te gusta a lo mejor como ella hace, yo qué sé, los personajes, por ejemplo, se me ocurre. Y no pasa nada, ¿sabes? Exacto. Es como un vive y deja vivir, por favor. Luego, otra mujer que también escribe muchísimo, tanto de ciencia ficción como de fantasía, es esta de aquí, que se llama Octavia Butler. No, que yo sepa, no tiene nada que ver con Judith Butler, simplemente comparten apellido. Y aquí sí que metemos un poco a las mujeres racializadas,
y nos cuenta la historia de una mujer que un día, de repente, se va para atrás en el tiempo, así porque sí, y ella es negra y llega a a una casa donde tienen esclavizada a su familia y habla un poco de sus orígenes de esclavos y cómo tiene que enfrentarse a eso viniendo de el siglo XXI, y es también otra joyita de la corona y otra de las grandes voces que tenemos actualmente. Muy interesante ese tema. Y ya saliendo un poco de la ciencia ficción, os quiero recomendar uno de mis libros favoritísimos, que habla mucho de feminismo, de la mujer y de cómo se construye, que es La casa en Mango Street, yo lo tengo en inglés, de Sandra Cisneros, que es muy interesante porque nos cuenta la historia de Esperanza, que es una niña que vive en Estados Unidos, pero en una zona concreta donde está toda la gente hispanohablante. Entonces vive en un suburbio y siempre sueña con el sueño americano de tener una casa grande con una valla blanca. Te estamos perdiendo un poquito. Ay, perdón. Me he quedado ¿Ahora mejor? en que quiere tener una casa grande con una valla blanca. Ahí me he quedado. Sí, vale. Pues es un poco el choque cultural entre la gente hispana y cómo se comportan con lo actual de los estadounidenses y cómo se la juzga a ella desde pequeña y cómo tiene que ir dando los pasos poco a poco de quiero llevar tacones, pero cuando se pone tacones la empiezan a mirar como si fuera una mujer adulta, cómo la juzgan. De hecho, hay varias escenas en las que se habla mucho de violencia de género y es súper cortito y tiene un estilo poético precioso. Yo recomiendo que lo leáis en inglés, si podéis, si sabéis. Maravillosa. Pues tomamos Pues ahí nota de todas mis todas las recomendaciones recomendaciones. Sí, tomamos actuales. nota de todo porque me parecen muy buenas. En el chat se ha comentado así un poco pues lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, José decía que confirma que él no terminó El Señor de los Anillos porque le pareció muy cansino. Marta luego en contraposición dice que bueno, que Tolkien es hijo de su época y en ese momento se pedía tanta descripción, ¿no? No se puede juzgar los ojos del 2021. Claro, y ahora, y dice José que si ahora se pusiera a leerlo, a lo mejor lo leería más en diagonal. Pero Yo bueno, creo que tampoco es solo que sea hijo de su tiempo, sino que hay autores y autores. Hay autores a los que les gusta describir mucho, otros que se centran más en los diálogos, otros crean un mundo espectacular, pero luego los personajes son más bien flojillos. Yo creo que realmente hay que llegar a un equilibrio y que realmente Tolkien es tan famoso por el mundo que creó, ya no tanto por las sí. descripciones o por los personajes, o por el mundo. Hombre, Y tiene un world building brutal. pasa lo mismo con J.K. Rowling, que no quiere ir a Hogwarts. Sí, Esta señora la odiamos ahora profundamente porque es una mujer transfoba, sí, pero realmente creó un mundo espectacular al que todos queremos ir y es famosa por eso, no tanto por los personajes ni por la trama en sí, porque realmente es algo bastante básico del ciclo del héroe, que es el género, como circula más o menos todo siempre, que es bastante básico. Tienes a un héroe, tiene que ir a tal sitio, tiene que conseguir tal cosa, lo consigue, ya está, chimpum. Que eso lleva viniendo desde época de la Odisea y tal, el ciclo del héroe, y seguimos con ella. Se está trastocando bastante, pero al fin y al cabo es bastante básico y es lo que gusta a todo el mundo y es lo que genera los bestsellers. sí, Entonces, yo creo que va un poco en esa creación de mundo. sí, Lo bueno es un completamente. equilibrio. Sí, luego también puede formar parte de tu estilo, ¿no? Bueno, a ver,
Tolkien sí que es verdad que no todos los libros son tan como El Señor de los Anillos. Por ejemplo, El Hobbit es bastante más ligero, es más El Hobbit, el fresquito. Hobbit de hecho es que tira más a nivel Grey, Claro, es es más como más juvenil. fresquito. Sí, es más juvenil, entonces tiene otro toque aparte. Creo que aparte de cómo escribe uno personalmente, también es que una obra no sale igual que la otra, sino pues apaga y No, vámonos. no, Pero vamos, es uno no de los tendría. grandes y habrá libros que te gusten suyos y habrá libros que no. A mí me encanta Pratchett, pero no me gustan todos sus libros. A ver, pero es que eso es algo que creo que es un problema general que hay que te tiene que gustar todo de los autores más famosos y te tienen que encantar porque tal es un clásico y es como, te puede no gustar un clásico, pero ver por qué es un clásico. O sea, puedes entender perfectamente por qué ese libro es importante para la literatura y que a ti no te guste. Hmm. O sea, a mí me ha pasado y no pasa nada, es simplemente lo aceptas y sigues para adelante. Por ejemplo, Sigue, se me va a sigue. acabar la batería de los cascos. Ay, pobre. Bueno, Que, por estamos ya casi ejemplo, nada, terminando. nada, tranquila. Ya, que por ejemplo, a mí me ha pasado con varios autores de la época colonial, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, es El corazón de Hard Darkness, creo que se llama. Lo odié con mucha intensidad, pero muchísimo. Y No, no lo conozco. espera, me voy a quitar los cascos, ¿vale? Vale, vale, no te preocupes. Pues eso, que es un autor súper famoso de la literatura inglesa Hmm. y todo el mundo dice, "Oh, es que ese libro es maravilloso", y es como, es terrible. O sea, entiendo por qué fue famoso en su momento, por el colonialismo en general y cómo dio una visión más real de lo que estaba pasando, pero es terrible. Para mi gusto está fatal escrito, me caen mal todos los personajes, no empatizo con ninguno, la historia en sí no va a ningún lado. Entonces es como, a mí no me gustó, pero entiendo por qué fue. A mí me encanta el Quijote, pero sé que hay mucha gente que lo ve como un pestiño. Pues lo entiendo, tiene su momento y puede gustarte o no, y ya está, y no pasa nada. Te entiendo perfectamente. Bueno, en el chat han tenido un poco su propia conversación José y Marta hablando de Tolkien, así que no voy a meterme más en ese tema, porque al fin y al cabo, pues dicen un poco lo mismo que tú, ¿no? O sea, una cosa es que no te guste una obra, pero que luego puedes valorar su trabajo y la influencia que ha tenido y ya está, y no pasa nada. Y coincido mucho en lo que has Claro, dicho, es porque que, a mí, por ejemplo, el Quijote no me gusta, pero entiendo que en esa época marcó un antes y un después para lo que era todo el tema de las novelas de caballería. y ya no solo para las novelas de caballería, sino con el concepto novela en general, Hmm, marcó un hito. Y realmente es de los libros más importantes que existen en la literatura a nivel mundial, ya no solo española. hmm. Entonces, hay que comprenderlo y ya está, que te puede parecer una mierda, si no pasa nada. O sea, para eso están los gustos, ¿no? Para que te guste una cosa o te guste otra. Si nos gustara a todos lo mismo sería muy aburrido. Realmente Totalmente. no evolucionaríamos con la literatura porque se seguiría haciendo lo mismo una y otra vez. Entonces, creo que se puede hacer todo esto. Y con las mujeres y con la literatura en general que escribimos las mujeres, creo que todavía nos falta mucho, porque no es que se escondan ya los libros de las mujeres, por ejemplo, en la sección de ciencia ficción o que se las lleve a otro lado porque Hmm, pone María no sé qué, porque antes eso se hacía y es algo que me parece terrible, sí, pero creo que ya se está mejorando bastante. De hecho, hay muchas voces jóvenes que están sacando todo lo que tienen dentro y que realmente eso nos hace falta, pero también creo que desde el punto de vista de la crítica y de la academia se tiene que valorar todo este esfuerzo y no quedarse en vamos a generar este canon universal que es blanco, hetero y solo para hombres. Y es como,
Completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y por eso tampoco me quería meter mucho más con Jane Austen, porque, por ejemplo, sí que sé que es una autora que está muy estudiada, pero creo que hay muchas más que también se pueden estudiar y que, por ejemplo, en el ámbito nacional tenemos mucho y muy bueno, pero siempre al final acabamos tirando a lo que nos dice el canon y el canon realmente no tiene por qué mandar en nuestra vida lectora, ni para la academia, ni a nivel universitario, ni de estudios, ni para nosotros mismos, que seamos Sí, nosotros los que elijamos. sí, desde luego, desde Desde luego. aquí mi pequeña reivindicación. Pues nos gusta mucho tu reivindicación, estamos muy de acuerdo, la verdad. Hablo en plural porque sé que Marta piensa mucho como yo y que ya se me ha pegado esa forma de hablar en plural. Siempre contestamos los mensajes en plan estamos, porque sí, estamos muy en sintonía ella y yo, entonces sé que ella pensará como yo, luego te lo dirá en privado seguramente. Pero vamos, estamos encantadas con la charla que has dado, Samantha. Me parece muy interesante todo lo que has dicho, ¿no? Y me gustan mucho las recomendaciones. Yo ya me he apuntado unas cuantas, seguramente que en el chat también. Mira, José dice que sí, que está muy de acuerdo contigo, definitivamente. Y nada, te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir esta charla con nosotras y con nosotros. Y esperamos verte más adelante otra Gracias vez a por aquí. vosotras. Gracias a vosotras y no sé si me he ido muy por otros derroteros, No, 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 son cosas que van pero saliendo, así que no te preocupes. que espero eso, que se lea más literatura femenina en general, Hmm. que se lea mucho más a las mujeres, que sigan escribiendo las mujeres y que nos metamos en todos los géneros, tanto los que hay como los futuros que se vayan a crear y que nada, que creo que la literatura es muy importante porque es el espejo de una sociedad Hmm. y creo que realmente hay que valorar mucho más la literatura como el modo de acercarnos a la sociedad actual y cómo podemos mejorarla. Y me he metido en el tema de la ciencia ficción porque realmente es la que más crítica social tiene como género en sí y Hmm. donde más se experimenta con el qué pasaría si. Y creo que hay ideas muy interesantes que se podrían ir implantando poco a poco. Y nada, eso, que un placer, que muchas gracias y que espero que os haya gustado. Mucho, 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 ya te digo, estamos súper encantadas. Y bueno, voy a decirle a la gente que sigue por aquí por el chat que no se vaya muy lejos, que vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a ir un poco con todo el tema de la literatura dentro de estas figuras que están saliendo ahora de youtubers y de instagramers, ¿no? Que se están metiendo un poco con toda la literatura y nos la están haciendo llegar de otra forma muy diferente y que cada vez es como más atractiva. Así que no os vayáis muy lejos, pero nos vemos en unos minutillos. Hasta luego. Adiós.